Hola, hola cinéfilos centos, bienvenidos a una nueva crítica cinematográfica. El día de hoy hablaremos de una producción nacional, El Agente Topo. El Agente Topo es una película extraña por varios motivos, aunque en todo caso lo digo en un buen sentido. Más que una película propiamente tal, es un documental y está dirigido por Maite Alberdi, quien ya dirigió otros documentales tales como La 11 del año 2014 y Los Niños del año 2016. Antes de iniciar con el análisis propiamente tal, me gustaría hacer un breve inciso. El cine chileno, o al menos una parte de este, tiende a pecar de pretencioso al decir que revela tal o cual realidad. Y cuando uno termina de ver la película, largometraje, documental o lo que sea, uno se pregunta, ¿esta realidad está oculta para quién precisamente? Como que hablan de temas del embarazo adolescente, que la enfermedad de transmisión sexual, casi siempre son temas sexuales o sórdidos relacionados a drogas, carrete o qué sé yo, y se supone que revelan una gran verdad, y claro, son problemas sociales del Chile de hoy, pero no eran muy ocultos que digamos, y esto pasa por dos motivos. El primero, la mayoría de los cineastas son pretenciosos pasado raja, de hecho un buen chileno, y el segundo factor es que la gran mayoría de cineastas chilenos pertenecen a un nicho de un estrato social bastante alto y bastante conservador, dicho sea de paso, de manera tal que terminan revelando una verdad que para ellos era oculta, o que en sus casas no se hablaba, o que ellos desconocían, pero que el resto de Chile las conocía bastante bien. Por eso es común ver que se describen ciertas películas chilenas con frases tales como esta película desnuda la verdadera sociedad chilena del día de hoy, y al final termina desnudando o revelando una sociedad de clase alta que es la realidad que ellos conocen. Y después de esta intro hater, ustedes estarán esperando que destroce el Agente Topo diciendo lo mala y pretenciosa que es. Pero no, si ha decidido hablar de esta película es precisamente por todo lo contrario, ya que opuestamente a la realidad que les comentaba anteriormente, El Agente Topo no es una película pretenciosa, es todo lo contrario, es una película humilde y, como diríamos en Chile, una película quitadita de bulla, y de manera silenciosa sí revela o expone una realidad de la cual se habla poco en este país y que cada vez se hace más apremiante, ya que la tendencia demográfica es a que haya más personas de la tercera o incluso de la cuarta edad, como se le dice hoy en día. Y lo más irónico de todo es que para lograr este efecto no fue necesario hablar un tema sórdido relacionado con sexo, drogas, delincuencia y qué sé yo. No, fue mucho más simple como instalar una cámara en un hogar de ancianos. Como siempre digo, menos es más. Y ahora sí que sí, partamos con el video. Partamos por una breve explicación de la trama. Y esta es sumamente sencilla. Se trata de un detective privado al cual le encargan espiar un hogar de ancianos para ver si la madre de la cliente era bien cuidada en ese lugar. Para ello, el detective debe subcontratar y entrenar a un hombre de la tercera edad para que se infiltre en dicho hogar. La premisa da para una comedia, y de hecho los primeros minutos son bastante cómicos, sobre todo cuando don Sergio, el protagonista, intenta aprender a usar la tecnología. Sin embargo, de comedia no tiene nada. La primera rareza de la película es que de ficción tiene poco o nada, ya que la directora estaba instruyéndose para rodar una película estilo film noir. En esta investigación conoció al detective privado Rómulo Atkins e incluso llegó a trabajar para él durante un periodo de tiempo para aprender más sobre el mundillo de los detectives privados. En esta fase de investigación, para otra película nada que ver, fue cuando conoció a don Sergio Chami, quien de verdad postuló al anuncio del periódico. Es decir, que el anuncio al que se hace referencia en la película fue 100% real, no es un caso ficticio. En el fondo, El Agente Topo es un documental disfrazado de película de ficción. Por ejemplo, en el montaje cuando don Sergio aprende a usar WhatsApp, hay planos en que aparece con ropa diferente. Ello se debe a que se requirieron varios días de entrenamiento para que pudiera aprender a ocupar la aplicación. Entonces la directora grabó todo eso y luego lo editó como si se tratase de una cinta de detectives. Por lo que todo lo que se ve no son actuaciones, todo es parte de la vida real. Y eso llega a ser lo más desgarrador de todo, ya que, como se podrán imaginar, las escenas no son agradables para nada, pero ya llegaré a eso. Esta circunstancia abre un debate mucho más interesante, que es el límite entre la ficción y la realidad. Y no me refiero a si es ético o no hacer pasar algo ficticio como real, ya que eso cabe dentro de la libertad creativa de cada cineasta, sino que a la ética sobre el consentimiento de los involucrados, ya que era evidente que los adultos mayores involucrados poco o nada comprendían lo que sucedía a su alrededor, por lo que queda la duda si comprendieron que era parte de un documental o no.
Y aún asumiendo que las familias pudieron dar su consentimiento, no deja de ser menos cuestionable. De cierta forma podría verse como que la directora intentó aprovecharse de la vulnerabilidad de personas de la tercera edad para hacer una película / documental exitoso. El debate queda abierto y me pueden dar su opinión en los comentarios. Mi opinión es que muchas veces los documentales tienen una finalidad de denunciar ciertas realidades de las cuales no se suele hablar mucho, y este es el caso de La Agente Topo. Y cuando eso sucede, en ciertos casos se hace necesario romper algunos límites con tal que la finalidad sea la denuncia social y no el mero morbo. Y una vez más, este es el caso de La Agente Topo. Quizás sí, es feo aprovecharse de los ancianos que en buen chileno no cachan nada, pero ¿de qué otra manera se hubiese plasmado una realidad así de cruda tan fidedignamente? Y esto me lleva al primer acierto del documental, ya que creo que esta técnica o esta manera de rodarla fue la única manera de transmitir lo triste y desgarradora que puede llegar a ser la vejez, y hacernos empatizar con sentimientos tan tristes como lo es el abandono. En Chile hay muchos actores que pudieron interpretar a personajes de la tercera y cuarta edad, pero creo que sin desmerecerlos como actores y actrices, jamás hubiesen podido lucir tan desvalidos como los ancianos reales, sobre todo porque muchos ya padecían de demencia senil. Y el segundo acierto del documental es que es de bajo presupuesto. Bueno, esto no es un acierto por sí solo, pero me refiero a que hacen una buena producción audiovisual con bajo presupuesto. Tomen en cuenta que no necesitaron contratar a grandes actores ni requirieron de un equipo tan costoso, y en lo personal me gusta cuando se logra crear un buen producto final tomando decisiones estratégicas y acertadas, como es el caso de este documental. Tercer y último acierto, las historias son desgarradoras. Como ya les dije, ni con los mejores actores del mundo hubiese podido crear esa angustia de los ancianos, quienes ven el mundo como un lugar peligroso, se sienten indefensos y muchas veces olvidan dónde están. El cuidado de las personas de la tercera edad es un tema del que poco se habla y es sumamente urgente hacerlo. ¿Por qué? Porque cuidar a este tipo de personas es sumamente difícil y pocas personas están dispuestos a hacerlo. En lo personal no juzgo a aquellos que mandan a sus abuelos o padres a casas de reposo, pues como les digo es muy complejo y agotador cuidarlos. Lo que sí ya es más reprochable es que los dejen botados como si nada, como quien abandona a un perro en la carretera, ya que muchas veces ni siquiera los van a visitar. Las historias contadas en el documental son las precisas para abarcar los distintos francos de esta temática. Para empezar, el propio protagonista, quien desesperadamente busca una ocupación para mantenerse activo tras la muerte de su esposa, la anciana que recita hermosas poesías, vanagloriándose de su memoria, o la residente que añora ver a su familia alegando que, ahora que ya no les sirve, se olvidaron de ella. Y lejos, el más desgarrador de todos, es la historia de la residente que cree que su madre está viva y no la va a visitar, y que constantemente busca escapar del asilo. Como conclusión, puedo decir que para El Agente Topo es difícil hallarle un valor fílmico a la cinta, ya que su mayor aporte y realización es la denuncia social que hace el documental, ya que nos demostró que no es necesario inventar historias trágicas y en exceso dolorosas para conmover al público. Para lograr historias así de lastimosas es tan simple como sentarse en un hogar de ancianos y ver sus vidas. Como dicen por ahí, la realidad supera la ficción. Como ya les mencioné, me cuesta juzgar a quienes dejan a sus ancianos en asilos, ya que cuidar de ellos es sumamente complejo y cansino, tanto física como emocionalmente, pero me cuesta ser tan comprensivo con aquellos que simplemente se desentienden de ello, como si fuesen una mascota que les molestó mucho. Este documental tiene dos grandes virtudes. Nos hace reflexionar cómo nos relacionamos con los adultos mayores y cómo la sociedad se hace cargo de ellos. Estas lecciones quedan claras en la mayor contradicción o ironía de la cinta. La cliente se preocupaba tanto por su madre que contrató a un detective privado para vigilarla, pero luego no se preocupaba lo suficiente como para ir a visitarla ella misma.